Que Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo y nos dirija. Soberano Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para honrar tu nombre y glorificarte. Señor, el día de hoy te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por hablar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para todos en general, la iglesia y también todos los que estarán viendo este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy acerca de la dependencia de Dios, esencial para el ser humano. Dependencia de Dios, esencial para el ser humano. Dice la palabra del Señor en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Dependencia de Dios, esencial para el ser humano. La iglesia debe depender de Dios. Estábamos cómodos realizando planes para un futuro. Teníamos una visión y muchas ilusiones. Y muchos en el mes de diciembre proyectamos para el año 2020 y teníamos muchas ilusiones. Los proyectos se venían cristalizando y las iglesias también creciendo, y de repente vino una dificultad inesperada. También muchos de los creyentes con sus negocios venían prosperando, muy contentos, muy felices, pero vino esta dificultad inesperada. En estas circunstancias es donde se prueba la calidad de una persona que ha tomado las cosas espirituales en serio, que ha comprendido las enseñanzas bíblicas, que no se ha dejado llevar por falsedades ilusorias y por enseñanzas cerradas. Cuestión que la Biblia nos recomienda a nosotros fuertemente, sobre todo allá en el libro de Timoteo, para que nosotros tengamos mucho cuidado sobre la sana doctrina. La iglesia debe de estar preparada para cualquier contingencia, tales como la persecución, las pérdidas. Y hablo de pérdidas, por ejemplo, de dinero, pérdidas de los negocios, posiblemente la partida de un ser querido. En fin, el Señor, Él dijo que no era fácil. El Señor dijo no era fácil. La médula espinal del Evangelio es Cristo Jesús y su enseñanza. La razón del Evangelio es Cristo. Y por eso nosotros debemos de esperar con toda confianza en el Señor. Tenemos algunos ejemplos de dependencia de Dios en momentos de crisis. Por mucho tiempo y en diferentes épocas se han sufrido altas crisis. En el tiempo de Elías, Elías fue sostenido por los cuervos. En Primera de Reyes 3, versículos 1 al 7, la escritura dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vemos acá algunas cosas muy particulares. Primero, Elías era un hombre de fe. Y él pronunció la palabra, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era un hombre de fe. Iglesia del Señor, nosotros estamos en la presencia del Señor y tenemos esperanza. En cuya presencia estoy, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y este hombre con fe, él dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios nos va a sostener. Dios se va a glorificar en nuestra vida. Posiblemente estemos a las puertas de la venida del Señor y el Señor nos levantará, pero Él va a bendecirnos, cualquiera sea la circunstancia. La palabra del Señor dice que a Elías lo sostuvieron los cuervos, que le dieron de comer en la mañana y en la tarde. Le llevaban pan y carne a la mañana y a la tarde, hasta que el arroyo se secó por muchos días. Dios sostuvo a Elías en ese lugar. Y Dios nos va a sostener, Dios nos va a bendecir, solamente que tengamos nosotros toda la esperanza. Encontramos otro caso, el de la viuda de Sarepta de Sidón con el profeta Elías. En Primera de Reyes, el capítulo 3, versículos 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí encontramos varias cosas en esta historia que también tiene algo de, digamos así, de tragedia. Primero que todo, Dios
ya había visto a aquella viuda con su hijo y sabía la necesidad. Y la había escogido para bendecirla. Y Elías, en medio de la dificultad que él tenía después de que salió del arroyo de Querit, entonces fue donde la viuda de Sarepta de Sidón y le pidió un vaso con agua. Pero no solamente le pidió un vaso con agua, sino que también le pidió una pequeña torta de aquello que a ella le quedaba, comerlo con su hijo y dejarse morir de hambre, porque ya no tenía más comida. Pero Elías, en ese gesto profético, le dice: hazme a mí primero. Hazme a mí primero en medio de la escasez, y luego comes tú y tu hijo. Parece algo que va en contraposición en medio de una situación como la de esta mujer. Y podemos el día de hoy pensar que también podría ocurrir lo mismo. Pero cuando nosotros tenemos la confianza y la fe en el Señor, no va a escasear el alimento. Es así, como dice la Escritura, que aquella mujer hizo la torta y se la dio a Elías. Y nos damos cuenta que luego, hasta que cesó la lluvia, no tengo el tiempo de cuánto semanas, meses pasaron, pero Dios sostuvo a Elías y sostuvo a esta viuda con su hijo hasta que llegó la lluvia. Fueron muchos días. La Biblia dice que comió el profeta, comió la viuda y comió su casa por muchos días. Dios la sostuvo. Iglesia del Señor, Dios se va a glorificar. Muchos tienen dificultades por sus negocios, altas deudas. El Señor se va a glorificar. Vendrá la bendición de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios va a sostener y va a bendecir a su pueblo. De la manera como Dios sostuvo a esta viuda, es el mismo Jehová de los ejércitos el que está con nosotros para bendecirnos y sacarnos adelante en el nombre de Jesús. Y si es la voluntad de Él, darnos una victoria poderosa como se la dio a Job en su época. El hombre planea sus proyectos, pero Dios se los cambia. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, la palabra del Señor dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros teníamos muchos pensamientos y el año 2020 tenía mucha esperanza, demasiada esperanza. Y pensábamos muchos que el año 2020 iba a ser mejor que el año 2019 y no fue así hasta ahora. Pero Dios está con nosotros y Él nos va a bendecir. El hombre piensa, el hombre traza su camino, pero Dios vino a enderezar el camino de muchos, porque ustedes saben, y no es un secreto para nadie, que este mundo venía demasiado loco en muchas situaciones, y esto había que pararlo de alguna manera. Iglesia del Señor, nuestro socorro viene del cielo. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él es nuestra esperanza, y Él nos va a bendecir y nos va a sostener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no viene por su pueblo. Con esta pandemia, el afán y la ansiedad han sido tocadas. Llevábamos la vida con mucha velocidad. Nadie tenía tiempo.
Mucha gente estaba descuidada, inclusive de la iglesia, porque mucho trabajo y no tenían tiempo. Bueno, Dios nos ha puesto freno, como el freno que se le coloca al caballo. En Mateo 6:25 nos dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El día de hoy, la palabra del Señor nos enseña a esperar en el Señor, para que no nos afanemos, porque veníamos demasiadamente afanados, y el Señor nos ha puesto una espera. Esperen, tengan paciencia, no se afanen, que yo voy a obrar, y aquí es donde nosotros podemos ver el poder del Señor. La obra del Señor se cumple en nuestras vidas. Lucas 4:18. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El propósito del Evangelio es dar buenas nuevas a los pobres y a todas las personas, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a toda aquella gente cautiva por el pecado, a dar vista al ciego espiritual y a predicar el año agradable del Señor, y lógicamente dar libertad a los oprimidos. Esa es la función del Evangelio. El propósito de Dios al final de los tiempos, dice la Escritura. En Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esperemos el cumplimiento del tiempo con paciencia, dependiendo de Dios, quien nos fortalece y nos sostiene. Con paciencia esperemos el tiempo de Dios. Dios nos va a bendecir. Soberano Dios, en el nombre de Cristo llegamos delante de tu presencia, Señor. Padre, en el cumplimiento del tiempo, llénanos de paciencia para esperar en ti. Te damos gracias por bendecir nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy yo coloco delante de tu presencia
a todas las personas que están angustiadas, Señor, por la pérdida de sus empresas, por las deudas, Señor, que han adquirido y que se vienen acumulando. Soberano Dios, traemos delante de tu presencia aquellas personas, soberano Dios, que están angustiadas para que tú les des la paciencia y la paz en sus corazones. Yo te ruego una bendición especial para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Sana toda enfermedad, toda dolencia, y te ruego la provisión total, porque hoy confiamos en ti, así como Elías confió en ti, así como la viuda de Sarepta de Sidón, el Señor confió en ti. Así nosotros nos apegamos a ti, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Confiamos que tú, Señor, nos acompañas. El día de hoy lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.